Hola, ¿qué tal, estudiantes de contabilidad? Bueno, este es el primer bloque. Este es el primer bloque que haré para tratar de entender lo que es la contabilidad en sí. ¿Qué es la contabilidad? ¿A qué se refiere? ¿Para qué se hace? ¿Para qué lo necesitan las empresas sobre todo? Bueno, me presento, soy el contador público Hugo Ramírez de la Fuente. Tengo una ingeniería, tengo una maestría en educación y por lo tanto, derivado de ello, pues pretendo yo, de la maestría principalmente, enseñarles a ustedes, contadores, futuros contadores o aquellos que están estudiando y que tengan muchas dudas. Es normal que se tengan muchas dudas, sobre todo en esta carrera. Y bueno, yo quiero aportar, hacer un granito de arena y poco a poco explicarlo, todas estas operaciones, cómo hacerlas, cómo tener de cierta manera un criterio para poder llegar a comprender cómo se hace la contabilidad primero. Por lo tanto, empezaré con las nociones básicas de lo que es la contabilidad en sí, qué, qué estudia, qué abarca, qué no abarca incluso. Entonces, este primer bloque es para estudiantes de licenciatura en contabilidad o aquellos que incluso están todavía en preparatoria, en bachillerato y que desean saber cómo realizar la contabilidad de cualquier empresa, sea lucrativa o no lucrativa, que ya lo veremos después qué significa eso. Por lo tanto, este primer bloque está diseñado para poder comprender qué es, primero, la contabilidad. Segundo, para qué nos sirve la contabilidad. Y tercero, cuál es la finalidad de la contabilidad en sí. Y bueno, sin más preámbulo, comencemos con definir qué es la contabilidad. La contabilidad, desde que yo voy, te voy a hablar de tú a tú, porque estos videotutoriales están diseñados para estudiantes, para chavos. Yo he dado clases en varias universidades sobre la contabilidad en varios semestres y pues les hablo de tú a tú. Entonces te voy a hablar de tú a tú, sabiendo o comprendiendo con todo respeto de que eres un estudiante. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a decir, ¿qué es la contabilidad? La contabilidad es una técnica. Así de sencillo. Es una técnica. Pero ¿qué hace esa técnica? Tú te preguntarás. Bueno, es una técnica que permite el registro de las operaciones. Y esas operaciones, y ahorita te voy a decir qué son esas operaciones. Permite el registro de las operaciones de manera sistemática y ordenada. ¿Para qué? Para la elaboración de los estados financieros. Eso es básicamente lo que significa la contabilidad. Es una técnica, ¿sí? No es una ciencia como la genética, como la medicina, como la química, como la física, como las matemáticas. No es una ciencia. La contabilidad es una técnica. Tampoco es una disciplina como la biotecnología y otras disciplinas que van surgiendo. Y bueno, esta técnica, en un inicio, el contador no tenía la licenciatura en contabilidad. Se egresaba como técnico en contabilidad.
Por lo tanto, después de hacer la secundaria, pues las personas que estaban interesadas en estudiar contabilidad, en vez de hacer la preparatoria, el bachillerato, pues hacían esta técnica. Y se quedó así, de esa manera. De tal manera que aquí en México es una técnica, no está a grado de licenciatura. Sin embargo, las universidades sí lo aplican como una licenciatura, a nivel licenciatura, porque ya te das cuenta en el siguiente módulo, pues que es no es cualquier cosa, ya no es una técnica en sí como tal, sino que debe haber un análisis, un juicio profesional, como le llaman, que todas estas palabras que a lo mejor que te estaré mencionando en este primer módulo tal vez no se comprendan al principio, pero te las voy a ir explicando una por una, sí, así de sencillo. Entonces ya vimos lo que es la contabilidad. Recuerda, es una técnica que registra operaciones de manera sistemática, es decir, como van surgiendo las operaciones, las va registrando el contador y las registra de manera ordenada. ¿Por qué? ¿Por qué ordenada? Porque antes el contador hacía lo que quería. Entonces a veces registraba un ingreso cuando realmente no era un ingreso, o un gasto cuando no era un gasto, etc. Entonces voy a ahondar mucho más en detalle en otro video tutorial. Y bueno, esto es lo que básicamente lo que es la contabilidad. Y al final, ¿para qué sirve? Para elaborar estados financieros. Tú me dirás, como si no supieras nada, tú me dirás, oye, ¿y cuáles son los estados financieros? Bueno, eso lo ahondaremos en la siguiente, en la tercera cápsula, en el tercer hora o tercer volumen, por decirlo así. Aquí yo lo que te quiero enseñar es qué es, ¿sí? ¿Para qué sirve? ¿Sí? Operaciones de manera sistemática y ordenada. ¿Y para qué vas a hacer eso? Para la elaboración de estados financieros. Así de sencillo. Es una técnica que permite el registro de operaciones. Ahora, tú me dirás, bueno, ¿cómo registro esas operaciones? Bueno, a cada persona moral o física, es decir, cada negocio tiene diferentes formas de hacer el registro de las operaciones. Entonces, algunos lo registrarán de acuerdo a lo que ya después te explicaré, que se llama sustancia económica. Pero por el momento así lo dejamos. Es una técnica que registra operaciones de manera sistemática, ordenada, para la elaboración de estados financieros. Eso es la contabilidad en sí, así de sencillo. Bueno, operaciones, me dirás, operaciones. Vamos a ahondar qué son esas operaciones. Las operaciones pueden ser comerciales, pueden ser de la transformación, ¿sí? Y pueden ser también externas. Vamos a ponerle así, externas, es decir, yo tengo aquí operaciones comerciales, ¿sí? Operaciones donde yo compro y vendo, así, eso es, operaciones comerciales. Ese es un tipo de operación. Tengo operaciones de la transformación, ¿sí? Esto es transformación, que significa que soy una fábrica, así de sencillo. Es decir, adquiero materia prima, la transformo y después la vendo, ¿sí? De tal manera que por ejemplo, una fábrica de productos químicos, pues hace operaciones de transformación y también hace operaciones comerciales, porque una vez que ya las haya transformado, pues las vende, ¿sí? Y
Externas, ¿a qué se refiere con operaciones externas? Bueno, son operaciones que no dependen de el negocio. Por ejemplo, aquí en México sabemos que hay muchos temblores, sismos, ¿sí? O incluso huracanes, no al grado de tsunamis, pero sí hay huracanes. Entonces esas operaciones las tiene que tomar en cuenta el contador para poder registrarlas en los estados financieros. Más adelante te voy a dar un ejemplo de cómo el contador registra en las notas los estados financieros, ¿sí? En los estados financieros, sí, las notas de los estados financieros, perdón. Bueno, ya vimos que son las operaciones en sí, son comerciales, son de transformación y son externas. Bueno, los estados financieros son 4. Entonces, son 4 estados financieros básicos. Así, son 4. A lo largo de tu carrera, como estudiante de contador o de administración o de abogado, incluso, que también ven una parte de la contabilidad, no todo, te vas a dar cuenta que son 4 estados financieros básicos. No voy a ahondar mucho con el quinto estado financiero, que está en el libro de las normas de información financiera, sino que como es la primera cápsula, el primer video introductorio, pues te voy a decir cuáles son los 4 más básicos que debe de hacer un contador. ¿Cuáles son esos 4 estados financieros básicos que debe hacer? El primero de ellos se llama estado de resultados integral. Así se le llama. Antes se le conocía como estado de pérdidas y ganancias. Antes así se le conocía, ahora ya no. Después cambió a estado de resultados. Y después, mediante las normas de información financiera, cambió a estado de resultados integral. Esto te lo voy a explicar con lujo y de detalles, con peras y manzanas, en el tercero, ya sea tercero o cuarto videocápsula, bueno, videotutorial. El segundo estado financiero básico es, después de haber realizado el estado de resultados integral, hay uno que se llama estado de cambios en el capital contable, ¿sí? Este estado de cambios en el capital contable se refiere a que los dueños del negocio, o el dueño del negocio, si es un solo dueño, a veces hace transferencias, hace operaciones, donde a veces saca dinero para él, o a veces invierte dinero para él, para el negocio, pues, no para él, para el negocio. Entonces, si saca dinero del negocio para que él lo utilice en otras cosas que no son del negocio, entonces hay un cambio en el capital contable. Si él dice, oye, yo voy a invertir dinero en el negocio, entonces hay una inversión en el capital contable, y eso se tiene que registrar, tiene que estar registrado forzosamente en el estado de cambios en el capital contable.